Buenos días, niños. El tema que vamos a trabajar esta semana es el guión teatral. Entonces acá tenemos el concepto. ¿Qué es un guión teatral? Es un texto que contiene los diálogos y los detalles técnicos que se necesitan en el montaje y realización de una obra de teatro. Es decir, un guión teatral es el mismo texto, es un texto teatral donde se encuentran los diálogos o todos los detalles que incluyen para realizar una obra de teatro. El guión teatral se trata de una guía que un dramaturgo es el autor de la obra de teatro, quien realiza este guión teatral para describir las acciones, los diálogos, los aspectos técnicos o artísticos, todos esos detalles que hacen posible una puesta en escena. Y también es la guía para los participantes, la guía que deben tener en cuenta los participantes, es decir, los actores o los personajes. El guión teatral tiene unas características y dentro de ellas encontramos los diálogos. Tenemos que los diálogos son fundamentales, ya que por medio de estos los personajes realizan las acciones, expresan sus emociones y pensamientos. Es decir, que los diálogos son los que le van a indicar a los personajes las pautas para ellos poder participar. Le indica al actor en qué momento debe participar dentro de la obra de teatro. Otra de las características son los datos escenográficos. Dentro del guión teatral encontramos una descripción escenográfica que acompaña la puesta en escena. Es decir, nos va a mostrar en qué consiste o nos va a describir toda la parte de la escenografía de la obra de teatro. Estos datos también nos determinan el tiempo y el lugar donde se desarrollan las acciones. Otra característica es la estructura. Entonces, un guión teatral está estructurado eh, igual que una narración, que ya lo habíamos visto, entonces cuenta con una introducción, un nudo y un desenlace. ¿Por qué? Porque como una obra de teatro también cuenta una historia, narra una historia, entonces por eso tiene esa misma estructura. Y en cada una de esas partes, en cada una en la introducción, en el nudo o en el desenlace, en cada una de esas partes, el autor o dramaturgo presenta aspectos relevantes y llamativos de la obra, de la puesta en escena, que son los que hacen que que al público le guste la obra de teatro. Las funciones que tiene un guión teatral, ¿cuáles son? Uno, el guión teatral es el que les sirve de guía a los actores para que conozcan los diálogos respectivos. Es decir, en el guión teatral van a estar todos los diálogos, todo lo que cada actor debe decir, cómo debe actuar, cómo debe interactuar con los otros personajes. Otra función es que apoya a los integrantes de la obra para que conozcan los lineamientos del montaje, es decir, en el guión teatral están todos los detalles de en qué consiste, cómo va la parte escenográfica, cómo van vestidos los actores, qué deben hacer los actores, cómo deben actuar y qué deben decir. También le informa a cada uno sobre sus funciones y responsabilidades y comunica al grupo sobre las actividades y el momento en que tendrán lugar durante la escenificación. Es decir, que dentro del guión teatral está especificado cada vez que tiene que hablar un personaje o cada vez que tiene que entrar a escena. El guión teatral tiene varios elementos. El primero son los personajes. Dentro del guión teatral, los personajes los vamos a identificar porque generalmente están identificados con el nombre, es decir, ahí aparece el nombre y la mayoría de las veces está escrito en negrilla. Y este elemento le permite
o describe mejor los parlamentos o los diálogos que debe expresar cada actor. Y además indica las acciones y la importancia dentro de la obra de teatro. Es decir, que dentro del guión teatral vamos a encontrar, por ejemplo, si el personaje se llama Pedro, entonces vamos a ver ahí dentro del guión el nombre Pedro escrito en negrilla, 2 puntos, y al frente vamos a ver lo que ese personaje que se llama Pedro tiene que decir, su diálogo. Otro elemento son las escenas. Las escenas son las que determinan el tiempo en que los personajes o actores se mantienen participando de una obra. Las escenas también, o una escena también es una de las divisiones del guión teatral. Los parlamentos, que es otro elemento del guión teatral, se refiere a la expresión verbal en forma de diálogos o monólogos que tienen los personajes, es decir, como les estaba explicando ahorita, dentro del guión teatral vemos el nombre del personaje, 2 puntos, y al frente vemos el diálogo, lo que tiene que decir ese personaje, y a eso le llamamos parlamentos. Otro elemento es el cuadro, así se llama. Ay, perdón. El cuadro, que es que no puedo mirar esto de acá. Ya, es una situación breve o diálogo corto que ocurre dentro de una escena. Por lo general puede o no cambiar el decorado o la escenografía de la obra. Es decir, que dentro de ese guión vamos a encontrar una partecita que se llama cuadro y es donde nos dice si esa escena tiene algún cambio en la escenografía o en la decoración. Otro elemento son los actos. Entonces, aquí vemos que es una división principal de la obra de teatro, es decir, que el guión teatral se divide en actos y a su vez cada acto tiene una subdivisión que son las escenas o está conformado por varias escenas. Entonces, por medio de cada uno de ellos se especifican los eventos más significativos de la historia. Entonces, por ejemplo, tenemos en un guión teatral que dice acto número 1 y aparecen los personajes con sus diálogos y ese acto número 1 puede tener 2, 3, 4 escenas, las que requiera la obra de teatro. Más adelante puede decir acto número 2 y también va a ir dividido en varias escenas. Otro elemento del guión teatral son las acotaciones. Esas acotaciones son diferentes anotaciones, son como espaciecitos, como algo que escribe el autor o el dramaturgo para explicarle a cada actor, a cada personaje, cómo debe ir vestido, cómo debe actuar, cuáles son las expresiones del rostro, del cuerpo que debe hacer en ese momento de la escena, en ese momento en que está hablando. Entonces, la mayoría de las veces, o todas las veces, esas acotaciones se diferencian del resto del diálogo de los parlamentos porque están escritas dentro de paréntesis o corchetes. Es decir, que cuando vemos en ese diálogo el texto escrito entre paréntesis, es porque eso no lo tiene que decir el personaje, sino es cómo tiene que actuar, o depende de lo que diga ahí, cómo entra la escena, la cara o los movimientos que debe hacer. ¿Listo? Entonces eso le ayuda al personaje a conocer las acciones, sentimientos, la forma en que debe ir vestido, la entrada o la salida de cada uno de ellos al escenario. Aquí tenemos un ejemplo de guión teatral, es un pedacito nomás, es un pedazo, un fragmento de una obra de teatro que se llama La Sala. Entonces vemos acá que está el título, La Sala, el autor, Alan Rejón, nos especifica que es una obra solamente de 2 personajes y acá nos muestra los personajes, quiénes son, qué función desempeñan. Entonces nos dice que el personaje 1 es la empleada doméstica, el personaje 2 es Manuela, que es la patrona. Entonces aquí tenemos, dentro de este mismo guión, tenemos esta partecita que dice escenografía, a esto se le llama cuadro, porque nos está diciendo, nos está describiendo cómo va la escenografía o en qué consiste.
¿Listo? Dice, la escena sucede en la sala de una casa, nos está explicando el lugar donde se va a desarrollar esa obra. Aquí tenemos algo escrito en paréntesis, mírenlo, dice, Diana entra a escena recogiendo en una canasta ropa y basura tirada por el escenario hasta llegar a una silla o sillón en medio de todo. Pone la canasta en el mueble y ahí se detiene para sacar su teléfono y hace una llamada. Entonces, como les había dicho ahorita, dentro de los elementos de un guión teatral, este ejemplo que les estoy mostrando se llama acotación, porque está escrito entre paréntesis y porque le está indicando a Diana, que es el personaje principal, cómo debe actuar en ese momento. No lo que debe decir, sino cómo debe actuar, qué debe hacer en el momento en que está entrando a la escenografía, a la escena. Acá tenemos el nombre Diana y está en negrilla, como les había dicho, que es el personaje, es uno de los personajes. Entonces, todo esto que está aquí al frente de los dos puntos es el diálogo que este personaje tiene que decir, es la parte que le corresponde a ese personaje decir. Entonces acá dice, hola nena, ¿cómo? Ja, ¿hasta crees que esa pinche vieja me va a dejar salir de vacaciones? Listo, entonces acá en estos diálogos juega un papel muy importante el uso de los signos de puntuación. Recuerden que en la clase pasada vimos las pausas que se deben hacer en cada signo de puntuación y la entonación correspondiente. Entonces, si el personaje no lee correctamente o no interpreta correctamente su diálogo, teniendo en cuenta los diferentes signos de puntuación, pues no va a tener la misma intencionalidad, no va, de pronto le puede cambiar el significado a lo que ese personaje tiene que decir. Entonces, por esto es muy importante saber cómo se usan los signos de puntuación, cómo se leen y cómo se hacen las entonaciones y las pausas correspondientes a cada uno. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una coma, tenemos signo de interrogación, pregunta, los signos de admiración. Entonces, recuerden cómo se tiene que leer. Dice, hola nena, ¿cómo? Es una pregunta, ¿no? ¡Ja! ¿Hasta crees que esa pinche vieja me va a dejar salir de vacaciones? Recuerden que acá tenemos los 3 puntos que son los suspensivos y esto nos indica que es una pausa, que hace falta texto, hace falta información. ¿Listo? Entonces aquí es donde juega un papel muy importante lo que vimos en la clase pasada. Acá, dentro de este mismo parlamento que le corresponde a este personaje llamado Diana, encontramos entre paréntesis una información. Dice, Manuela llega con bolsas de supermercado. Es decir, que en el momento en que Diana termina de hablar, termina de decir su diálogo, su parlamento, entra Manuela con las bolsas de supermercado. Manuela es el otro personaje. ¿Listo? Aquí tenemos los otros nombres, otra vez Diana, y aquí tenemos a Manuela como otro personaje. Y acá, miren aquí que también hay otra acotación. Dice en voz baja. Es decir, que Diana va a decir este parlamento en voz baja. Bueno, te dejo que ya llegó María Félix. ¿Listo? Entonces, recuerden cada uno de los elementos de un guión teatral. Acá en el otro personaje, en el personaje de Manuela, también hay unos signos de puntuación, de exclamación. ¿Listo? Miren, acá tenemos otra acotación, haciendo cara de desagrado. Ya voy, señora, pero en el momento en que va a decir esto, Diana, tiene que hacerlo con cara de desagrado, que no le gustó. Bueno, niños, entonces, esa es la información para realizar la segunda guía de tercer trimestre. Les voy a mostrar acá la segunda guía. Entonces tenemos acá la primera parte, bueno, tenemos el propósito, identifica los elementos y características del guión teatral,
¿Qué vamos a encontrar ahí? Pues el tema es el guión teatral. Entonces, el estudiante debe primero ver el video del tema, lo que les estoy explicando, para poder hacer este taller. Recuerden que el video va a estar en Classroom junto con la guía. Entonces, la primera parte de esta guía es un crucigrama muy pequeñito con información sobre el tema. O sea, acá tenemos las horizontales, las palabras horizontales que debemos encontrar dentro del crucigrama y sus respectivas claves. Es decir, el número 1 dice, son quienes describen los parlamentos o diálogos. Entonces, horizontales son las que van así. Entonces, vamos al número 1. Es el número 1. Aquí debería ir la palabra, el concepto que corresponde a esta oración, a esta clave. Entonces, ¿quiénes son los que escriben los parlamentos o diálogos? Los personajes, ¿listo? Y así con las demás. Entonces están los horizontales y están las verticales. Entonces vamos a hacer la número 4, digamos, vertical. Entonces vamos acá al cuadro del crucigrama, vamos al número 4, este es el 4, miramos dónde empieza. Entonces acá, en estos cuadritos hacia abajo, que son los verticales, es donde tenemos que escribir la palabra que corresponde a esta clave. ¿Listo? La siguiente parte es ubicar o identificar dentro de un guión teatral, que es este que les voy a mostrar acá, se llama La Prueba de Amor. Entonces acá yo les dejo el guión teatral y ustedes lo que tienen que hacer es ubicar dentro de este guión los siguientes elementos. Entonces deben ubicar los personajes, las acotaciones, actos, aquí solamente hay un acto, parlamento y escena. Entonces, ustedes lo pueden hacer de la siguiente manera. Si ustedes van a hacer el trabajo en Word, en computador, simplemente lo hacen como les mostré en la presentación, sacan una flechita y le escriben el nombre. Por ejemplo, aquí en María, sacan la flechita y le escriben acá personaje. ¿Listo? Si no lo pueden hacer en computador y lo van a hacer en el cuaderno, entonces simplemente escriben personajes, 2 puntos, y van a escribir quiénes son los personajes. Entonces, María, Antonieta, Isabel, ¿listo? Y así con las demás. Entonces, escriben debajo acotaciones y me van a escribir un ejemplo de una acotación que ustedes encuentren dentro de este guión teatral que se llama La Prueba de Amor. Y así con las demás. Los actos, parlamento y escenas. ¿Listo? Bueno, muchachos, entonces eso es todo. Recuerden que ustedes deben realizar el taller y lo deben enviar por Classroom. Cualquier pregunta se pueden comunicar también por Classroom, me envían un mensajito. Muchas gracias por su atención.